Bien, seguimos en la mira. Como les decíamos la semana pasada, nos habíamos hecho eco de una serie de informes que el periodista Jorge Lanata presentó sobre una presunta red u organización de tráfico de dinero y lavado de dinero integrada por empresarios y miembros del gobierno. Allí estamos viendo un esquema que fue el que presentó Lanata. Esta organización estaría liderada presuntamente por el empresario santacruceño Lázaro Báez, por el extinto expresidente argentino Néstor Kirchner, y hacia abajo Leonardo Fariña, conocido en el ambiente, en el jet set, por ser el marido de la modelo Karina Jelinek, Federico Elascar, que es un operador financiero en Argentina que también participaba de estos movimientos, y Rossi, Fabián Rossi, también conocido por ser marido de la modelo Eliana Calabró, que era quien traficaba ese dinero, según Lanata, hacia Panamá. ¿Por qué nos hicimos eco? Bueno, porque en determinado momento del programa se mencionó que el dinero llegaba en valijas desde Uruguay. Allí, son palabras de Lázaro Báez. El dinero llegó en valijas desde Uruguay, algunas en avión, otras en buquebús. Se mencionaron algunas empresas que, según se pudo averiguar aquí en Montevideo, allí está el nombre de las empresas, tenían todas la misma dirección: Luis Alberto de Herrera 1248, oficina 228 en el complejo del World Trade Center. Empresas fantasmas, en una oficina donde no había nada. Y luego nosotros nos comunicamos con la producción del programa de Lanata para preguntarles si no tenían alguna información más sobre Uruguay que ellos no hubieran utilizado. Y ellos nos proporcionaron un tramo de la cámara oculta que le hicieron al valijero, al presunto valijero, a Leonardo Fariña, donde hablaba de la compra, de la adquisición de un campo de 24 hectáreas en la zona de José Ignacio. No sé si tenemos esa placa, allí la tenemos. Él habla en esa cámara oculta de un campo, compramos un campo de 24 hectáreas en José Ignacio. Nosotros, a partir de esta información, averiguamos con algunas inmobiliarias de la zona de José Ignacio a ver cuánto costaba un campo de esas dimensiones, y nos dijeron $4 millones. Luego pudimos ubicar al inmobiliario, al operador inmobiliario que había vendido ese campo, Alejandro Perazo, y Marcela Maceda mantuvo una conversación con él. Vamos a recordar la conversación que tuvo con Perazo. Quería corroborar primero, sí, ¿ustedes realizaron la venta? Sí. En realidad fue a medias con otra persona de Argentina. ¿No se acuerda quién era el titular del campo? ¿Quién fue en ese momento el que adquirió el campo? No me acuerdo. Tendría que revisar. ¿Y se acuerda cuál fue el monto de la venta? Si no me equivoco, 14. ¿14 millones? Ajá, no me equivoco. Y al momento que se realizó la venta, ahí sí usted toma conocimiento, más allá de que representaba a la parte que vendía, ¿quién lo compraba? No. ¿No? No, nosotros actuamos por el vendedor. ¿Y no sabe quién lo compró? Seguramente debe ser una sociedad, pero no. ¿No fue nadie por la parte compradora? Un tipo que vino de Buenos Aires. Así que yo actué por la vendedora, tengo entendido que el dinero todo bancarizado, y cobré una parte, cobré mi comisión. Obviamente con recibo. ¿Y en los papeles que recibió no estaba la parte compradora? ¿Era una sociedad anónima? No me acuerdo. No me acuerdo. No te lo puedo decir porque hace bastante tiempo. ¿Y usted no vio nada sospechoso en la venta de ese campo, el monto, 14 millones? ¿Es lo común que se paga en esa zona? Te diría que hasta incluso no fue caro. No fue caro. No. ¿Usted no conocía a la persona que se le vendió el campo o no se acuerda? Yo operé eso con otra persona que vino de Buenos Aires. No, yo solamente fue con la persona, el tipo que me trajo, un campo tal, qué sé yo, tal cosa, ¿qué tenés? ¿No? Como se hace cualquier operación inmobiliaria compartida, ¿no? Perazo no recordaba a quién se lo había vendido, cuando en realidad las inmobiliarias están obligadas por ley a saber pelos y señales y detalles
todos los datos de las personas que compran y que venden una propiedad inmobiliaria, pero sí recordaba que había costado 14 millones de dólares, lo cual a nosotros, si se hubiera tratado de un campo de 25 hectáreas, no nos cerraba, porque nos habían dicho que costaba 4 millones un campo de esas dimensiones. Perazo hablaba de 14 millones. En ese programa de la semana pasada también estuvimos a Carlos Díaz, director de la Secretaría Antilavado, que ante la evidencia nos decía esto. ¿Qué va a hacer con todo esto? ¿Va a hacer algo? Y tendré que ponerlo en conocimiento de las autoridades que corresponden. O sea, les voy a pedir la grabación de lo que llevamos hasta ahora y de lo que pueda surgir. ¿Para llevarlo ante la justicia? Sí, claro. Sí, claro. En las horas posteriores o en los días posteriores, el abogado Jorge Barrera salió a aclarar este presunto desfasaje entre los 4 millones y los 14 millones. Estamos en contacto con el abogado Jorge Barrera. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo es esto de los 4 millones y los 14 millones? Ya lo has explicado públicamente, pero nos importa para seguir la trama. Perazo se presentó ante la justicia, se va a presentar para aclarar que por qué cuesta 14 millones ese campo. Claro, acá hay varias cosas. La primera es que se trata de una operación inmobiliaria que por el tamaño y por la extensión, la información original o lo que se conocía en primera instancia, según lo que les aportó la Nata a ustedes, es inexacto en la medida en que se trata de un predio 7 veces superior a las hectáreas que se mencionaban en la primera instancia. Y por lo tanto, por las características de la zona, por el precio de la hectárea en la zona, nosotros pedimos 4 tasaciones distintas a operadores inmobiliarios que inclusive son competencia de Perazo, a tasadores independientes a la propia inmobiliaria Perazo, que establecen que en esas dimensiones, en ese lugar y ese predio tendría un piso de 14 millones de dólares y un techo de 17 millones de dólares. Así que la primera reflexión es que en la relación precio pagado sobre hectárea estamos frente a una operación normal que no hubiera generado sospecha. Eso como primera reflexión. Como segunda reflexión, como se conoce todas estas circunstancias, Perazo lo que hace precisamente es ponerse a disposición de la justicia, no solamente para aclarar estos extremos de la relación de compraventa, sino también para todo dato que pueda aportar o que pueda tener con relación al esclarecimiento de la verdad de los hechos. Bueno, Alejandro Perazo está a disposición de la justicia. Así que esos son los dos elementos, conjuntamente con la ratificación de que estas operaciones se hicieron por transferencia bancaria, es decir, que acá participaron 2 bancos, porque acá se habla de la participación de un escribano y la participación de mi cliente, pero aquí se hizo esta operación por transferencia bancaria, así que hay 2 bancos que intervinieron, el banco que realizó la transferencia y el banco que recibe el dinero. Así que desde ese sentido los estándares internacionales que se le pueden requerir tanto en la legislación uruguaya como el estándar internacional que el GAFI establece para los operadores inmobiliarios, creo que mi cliente ha actuado conforme a derecho, ¿no? Cuando vos salís a hacer estas aclaraciones, que son pertinentes, muchos supusieron de que se alejaba la sospecha de que la adquisición de este campo pudiera tener vinculación con algunas de las personalidades vinculadas a esta organización a la que alude la Nata. Ahora, ¿vos sabés quién fue el comprador de este campo? Mira, tenés 2 preguntas en una. La primera es que en el delito de lavado de activos se requiere que primero haya un delito precedente. En segundo lugar, que haya toda una operación que borre las huellas del delito y que por lo tanto opere como una especie de encubrimiento, como era la figura penal que se utilizaba antes de la Convención de Palermo y antes del 98. Es decir, que acá son 2 cosas bien independientes. Lo que significa la actuación de mi cliente, que la doctrina penal lo llama como las conductas neutrales en un posible delito de lavado de activos, a lo que significa la investigación del fondo del asunto. Y en último término, evidentemente sí conozco, por supuesto, quién participó, como conoce mi cliente, pero entenderás que por razones de inclusive legislación interna uruguaya, el secreto profesional lo que hace es amparar la privacidad de las transacciones comerciales. Entonces lo conozco, pero no estoy en condiciones de poder facilitártelo.
Perfecto, pero viste que en Uruguay somos muy pocos y se sabe casi todo. Y en el diario El Observador pudimos averiguar por otras vías que quien compró, quien figura como comprador, es Alejandro Maximiliano Acosta. Allí está la foto de Alejandro Maximiliano Acosta y cuando abrimos la foto vemos que está junto con Leonardo Fariña, el presunto valijero, y allá en el fondo se ve a Fabián Rossi, otro de los señalados como integrantes de esta organización de tráfico de dinero. ¿Por qué? Porque Alejandro Maximiliano Acosta le salió de testigo a Leonardo Fariña cuando se casó con la modelo Karina Jelinek. Algunos comentarios malévolos en Buenos Aires dicen que el cerebro de la operación sería Karina Jelinek. Pero el hecho de que Acosta sea el comprador, digamos, vuelve otra vez a traer la sospecha acerca de que si bien tu cliente pudo actuar de manera correcta, eso no obsta para que haya atrás una operación eventualmente de lavado de dinero. Claro, porque acá lo que digamos, en materia penal, la responsabilidad es personal y tiene que existir lo que se llama la culpabilidad, es decir, el conocimiento realmente de la existencia de ese delito, es decir, que el hecho de que pueda o no existir una eventual operación de lavado, nada tiene que ver en este caso con los estándares exigibles a Peraso Inmobiliaria. Lo bueno es que está en manos de la justicia, lo bueno es que todas las partes vamos a tener las garantías del caso para que se esclarezca la verdad, que es el fundamento último de un proceso penal, ¿no? Ahora, Jorge, una información de último momento porque la descubrimos en último momento, es que un link que la inmobiliaria Peraso hace circular por internet para promover sus productos, promueve la venta del entrevero. ¿Cuántas hectáreas era que me habías dicho, Jorge? 152,3. Ahí tenemos en pantalla, vos no lo estás viendo ahora, pero un archivo que Peraso divulga por internet habla de que 150 hectáreas allí en el entrevero tienen un costo de 24 millones de dólares, no de 14. ¿Cómo se puede explicar esto? Muy sencillo, porque son dos padrones distintos. No es el valor del mismo padrón quien tiene determinadas condiciones de visibilidad a quien no tiene condiciones de visibilidad. Por ejemplo, un mismo padrón dividido en dos puede tener la misma extensión, pero la visión que tiene uno no es lo mismo que la visión que tiene otro. Y por lo tanto, acá tenés dos elementos. Primero, el entrevero en sí son dos padrones distintos de esas mismas dimensiones, con visibilidades distintas y por lo tanto con precios distintos, porque es un componente importantísimo del precio. Pero además es el precio, digamos, que se promueve, que como toda transacción comercial, luego tampoco esos 14 millones no fueron fruto de que se pidieron 14 y se llegó a 14. Cuando uno va a comprar un auto, una casa y cualquier bien inmueble, siempre hay un proceso de comercialización que lleva a que la oferta final no necesariamente es la oferta primaria, así que pero de 24, Jorge, lo único que hace es ratificar que es más, la información de último momento ratifica que la postura de mi cliente es correcta. Pero de 24 a 14 es mucho, ¿no? Bueno, lo que pasa es que primero hablemos porcentualmente. Claro que evidentemente $1 millón es mucho, inclusive, pero una operación de 20 millones de dólares, $1 millón es porcentualmente muy poco. Pero además en este tema hay, por ejemplo, puedes construir o no sobre la playa. Eso es un diferencial que es importantísimo, que puede hacer subir el valor de la propiedad en forma importante. No es lo mismo que yo tenga un terreno con vista al mar, que yo tenga un terreno que puedo construir y tengo una especie de playa privada. Es decir, el valor de los inmuebles tiene una relación no solamente con la extensión, que es uno de los parámetros, sino también de la potencialidad que tenga ese terreno, ¿no? Como, por ejemplo, no vale lo mismo la tierra en Soriano que en La Valleja. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Tantas hectáreas, tantas... Es decir, hay una cantidad de índices que forman parte del precio final, ¿no? Jorge, después de que tu cliente hizo este negocio, y no se enteró, digamos, por los medios de comunicación de que ese negocio podía estar en cuestión por denuncias periodísticas? Y por eso el otro día nos presentamos a la justicia sin que hubiéramos sido requeridos, que es un tema fundamental. Es decir, acá en el Uruguay, una persona, en definitiva, puede o esperar
que le llegue la citación penal, que la mayor parte de las situaciones, que se investigue y si hay mérito de una acción penal, esperar el cedulón o la citación, o la otra, tener una actitud proactiva, que fue la que conversamos con Alejandro Perazo, hicimos. No hay nada para esconder en nuestra conducta, en nuestra actitud. Aquí estamos, se actúa de acuerdo a los parámetros internacionales, acá estamos para presentarnos y colaborar. Jorge, te quedo muy agradecido por el contacto, ¿sí? Un fuerte abrazo. Que pases bien. Muy bien, allí está la información, está toda en manos de la justicia y, como es habitual en La Mira, le seguiremos los pasos a este tema de aquí en más. Nos vamos a la tanda y ya volvemos.